¿Cómo están? Muy buenas chicos. Ahora vamos a hacer lo que es un tutorial para entender cómo construir una base de datos. Lo primero que hemos hablado, ya hemos hablado durante la clase, es tener el diseño. Como podrán ver en la pantalla tenemos lo que es el diseño relacional de una base de datos simple y sencilla. ¿Qué se llama esta base de datos? Es una base de datos llamada inventario, en la cual vamos a poder ver diferentes columnas y diferentes elementos que son los que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos alrededor de lo que son 10 tablas. 10 tablas que las vamos a crear en SQL Server. Como ya hemos entendido, es importante siempre definir lo que es la clave primaria y las claves foráneas para que podamos tener la relación que se dan entre las tablas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es iniciar nuestra sesión en SQL Server. Cuando abrimos y entramos a SQL Server, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a cerrar esto. Apretamos lo que es un New Query. Esto nos va a abrir lo que es la ventana de la interfaz para la inserción del SQL Server. Como ustedes ven, yo ya tengo creada aquí una sentencia. Esta sentencia, por muy sencilla que se vea, es la sentencia base para la creación de un inventario. Create Database Inventario, el Go que nos permite hacer el avance, y simplemente apretando el F5 ejecutamos la sentencia. Como ven abajo sale un mensaje en el que dice Complete Successfully, indicando que se ha completado. ¿Cómo podemos verificar que nosotros tengamos? Es aquí en Database. Si no apareciera, lo que tienes que hacer es refrescar la base de datos. Y como ven, aquí en nuestra parte izquierda de la pantalla nos sale lo que es el inventario, la base de datos. Muy bien, pero si se dan cuenta, el diseño no solamente consiste en hacer la base de datos en general. Es importante entender que debemos tener claves, o sea, las tablas con las diferentes claves. Y para eso vamos a hacer lo que es la inserción de las tablas. Como siempre es importante, nosotros tenemos que aprender a utilizar primero inventario. Vamos a verificar que esté bien escrito, porque es raro que no me quiera reconocer. Esto es por un tema de refrescamiento, que no me está haciendo en la tabla. Vamos a cerrar y volver a abrir este archivo. No, es por un tema de que no está refrescando adecuadamente la tabla. Esto es muy normal que pase. Y como ven, ahora sí no la reconoce todavía. Ahora sí, como ven, aquí arriba, ahora sí nos reconoce lo que es la parte que dice inventario. Muy importante el UC, que nos permite decir que de qué base de datos vamos a crear las tablas. Y vamos a utilizar la sentencia create table. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente create table y llamamos el nombre de la tabla. Vemos aquí nuestro diseño donde está la tabla, lo que es personal, aquí al medio. En la tabla personal vemos que su clave primaria es código personal. Tenemos CI, nombre, apellido y celular. Si se dan cuenta, tenemos un dato int, otro dato int, dos varchar y el código que lo vamos a nombrar int igual. Entonces lo que hacemos es crear una tabla personal y abrimos paréntesis. Primero declaramos nuestra clave primaria, que es el código personal. Declaramos el tipo de dato, que es un dato int, y esta sentencia identity nos permite hacer lo que es la autogeneración del código para que este no se repita. Como ustedes saben, el código de la clave primaria debe ser única en el universo de datos. Indicamos con el primary key, que es la clave primaria, y el not null, evitando que es dato cero. Después declaramos lo que es nuestro CI y el celular con int, el nombre y el varchar. ¿Cómo ejecutamos esta sentencia? Como ven, aquí abajo hay muchas más. Simplemente seleccionando este elemento y apretando el F5. Si les dice que ha sido completado satisfactoriamente, quiere decir que se ha creado la tabla. Pero ahora es muy importante que veamos lo siguiente. Nosotros tenemos una tabla almacén, en la cual tenemos una clave secundaria, que es el responsable, que esto corresponde a un dato de la tabla personal. Para eso vamos a agregar una constante, una clave foránea. ¿Qué significa indicando esto? Necesitamos una constraint, que significa que hay una constante. Llamamos como lo queremos llamar, foreign key responsable. Indicamos foreign key la sentencia a qué dato corresponde de esta tabla, ya referencia a qué dato va a ser de la tabla ajena, es decir, a la tabla de personal. De igual manera, para ejecutar esto, simplemente seleccionamos esto, apretamos F5 y lo realiza. Si nosotros quisiéramos crear primero la tabla almacén y luego la tabla personal, no se va a poder por la razón de la dependencia en las claves primarias. ¿Cómo podemos verificar que nuestras tablas han sido creadas? Abriendo el inventario, abriendo el dato de tablas, y aquí ya nos sale la data almacén y personal. Y como sabemos, en nuestro Database Diagrams, haciendo el clic derecho, vamos a hacer New Database Diagram y nos va a permitir, autorizando primero los objetos, nos va a permitir ver la relación que tenemos de las dos tablas. Simplemente seleccionamos
agregamos al tablero y el sistema se encarga de hacer el resto de las situaciones. Cerramos esto y vemos la relación que existe entre las dos tablas. Esta es la parte fundamental para la creación de una base de datos, lo cual debe repetirse con absolutamente todas las tablas en este mismo procedimiento, lo cual es lo importante para realizar en nuestra clase invertida.